días. Bienvenidos y bienvenidas a esta reunión de trabajo convocada para el día de hoy para ver algunos temas relacionados con el proceso de consulta en el Estor Izabal. Un tema que ha tenido bastante controversia desde el tema de cómo se realizó el proceso de consulta en el Estor, todo el proceso accidentado, por llamarlo de alguna forma decorosa, que tuvo este proceso. Un viceministro de Desarrollo Sostenible como Óscar Pérez, que fue sancionado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como un agente corrupto y antidemocrático, cabalmente por este proceso de consulta y este proyecto minero. Un exministro de Energía y Minas como Alberto Pimentel, también sancionado por el Departamento de Estado por ser un agente corrupto y antidemocrático por este mismo caso de la minera en el Estor Izabal. Unos procesos de consulta que han dejado más dudas que respuestas en este sentido. Una empresa que fue sancionada igual por algunos posibles actos de corrupción, al igual que varios de sus representantes que incluso tuvieron que salieron del país y nadie sabe incluso dónde se encuentran. Todo este tipo de situaciones ha llevado a un nivel de conflictividad social en el Estor Izabal. Han habido muertos en el territorio, han habido estados de sitio. De hecho, este proceso de consulta que quisieron aparentar de legal y democrático fue a base de estados de sitio, 2 estados de sitio, donde coincidentemente realizaron el proceso de consulta. Incluso el proceso de consulta debió haberse realizado en el Estor y se lo llevaron en una ocasión para Alta Verapaz y la otra para Puerto Barrios. Entonces, todo este tipo de situaciones son las que se han dado en este caso, y por esto convocar hoy al Ministerio de Energía y Minas y a la Procuraduría de Derechos Humanos. Licenciado Álvaro Morales, ¿qué pasó con el ministro? Es cierto que el ministro está evadiendo bien feo al Congreso de la República. No es la primera vez que sucede, no solo en esta bancada, sino que incluso en las comisiones, en otras bancadas. ¿Qué pasa con el señor ministro? Congresista, buenos días, muy buenos días para todos, a la Procuraduría de Derechos Humanos. Esa es una respuesta que de pronto no tengo yo una respuesta a su pregunta. Lo que sí le puedo decir es de que el señor ministro me ha pedido que temporalmente pueda estar viendo algunos temas del Vicedespacho de Desarrollo Sostenible, ya que tiene una relación muy estrecha con el tema de la minería. Y aunque el denominado en sus siglas BDS, Vicedespacho de Desarrollo Sostenible, no tiene competencia en relación al tema de minería, pues sí tiene temas en los que intrínsecamente está muy vinculado. Entre esos, y no solo con el tema de minería, sino que también con el tema de hidroeléctrica, por los procesos de consulta, y también con los temas petroleros. Entonces, de momento han solicitado mi apoyo para que yo esté a cargo del vicedespacho. ¿Y cómo va a hacer usted para mandarse las consultas que debería salir del BDS? Es muy temporalmente. Yo creo que el señor ministro está buscando el perfil idóneo, técnico y con experiencia para poderse hacer cargo de ese viceministerio. Solo son temas eminentemente administrativos internos. Bueno, y la Procuraduría de Derechos Humanos. Bueno, a mí lo que me preocupa es que el señor ministro pareciera ser que va del Congreso de la República. Como le digo, no es solo esta bancada, es en varias bancadas a las que no ha ido. Y sobre todo temas como estos, pero sí tengo información de que el señor ministro ha estado tratando de operar para que les den las licencias a CGN. Y usted me va a aclarar esa parte. También sé que han estado operando para que vuelvan a reabrir la empresa. Como le digo, son rumores que hay, pero como el ministro no aparece para aclarar esos rumores, pues seguirán esos rumores, y para mí no me queda claro al final de cuentas si el señor ministro le está dando a usted órdenes para que usted vuelva a entregar esas licencias en el Estor. No sé si hay presiones de diputados distritales de Izabal para que ustedes entreguen esas
licencia. Sí tengo ahí reportes de varias comunicaciones que han habido, no solo de este proyecto, de varios, incluso Pan American Silver y otros, en ese sentido, lo que habíamos estado viendo del tema de Cerro Blanco. Entonces, me preocupa eso, licenciado Morales, porque al final de cuentas, como le digo, hay rumores casualmente y coincidentemente. Cuando empiezan a salir los rumores de que el señor ministro empieza de alguna forma a intervenir a favor de determinada empresa, empiezan a aparecer algunas manifestaciones en el territorio, empiezan otra vez a generarse estos problemas socioambientales, digamos de alguna forma, y yo espero que el señor ministro no esté involucrado, que no esté evadiendo a las comunidades por un lado, pero sí esté operando para algunos sectores por otro lado. Eso espero. Licenciado, si empezamos por ahí para que usted me aclare esa parte. Gracias. Yo creo que sus inquietudes son muy válidas, congresista, y no solo dentro de esa activa participación de la fiscalización. Yo quisiera, en principio, contarle que el señor ministro ha sido muy transparente, y lo digo a título personal, porque él lo que me ha indicado es que nos tenemos que quedar en la única línea de la legalidad. De esto, contarle, de este tema de esta minera denominada Fénix, como ya lo sabemos, tuvieron un proceso en el que fueron ellos sancionados por OFAC, del cual en el que ya no están sancionados. Recién cuando yo tomé el cargo de director de minería, fue esa una de las presiones más grandes que tuve. Y desde que tomé la dirección al día de hoy, congresista, no se les ha otorgado la credencial de exportación de materiales mineros al día de hoy. Por supuesto, no me gustaría denominarle presión, sino que son los mecanismos legales que todos tienen para poder resolver su situación. Al día de hoy, contarle, quien otorga las credenciales de exportación es la Dirección General de Minería, y no las he otorgado. Dentro de los argumentos más importantes es que giré las instrucciones para que se determine específicamente si en esos minerales va específicamente solo los autorizados o si pueden ir otros. Necesitamos determinar con certeza jurídica y certeza técnica pues este tema. Esto es lo que me ha encomendado el señor ministro y esto es lo que se ha hecho. Contarle, no se ha dado. Y entre tanto que yo esté director de minería, pues se va a respetar la certeza jurídica de eso, que ya lo he venido aguantando la presión casi por 2 años. En este caso, Lic, ¿ustedes encontraron ya algún reporte relacionado con la revisión que se haya hecho del proceso de consulta en el Estor Izabal? Sí, le quiero comentar, la Dirección General de Minería está totalmente separado dentro de las atribuciones administrativas, son 2 temas totalmente diferentes. Pero el día viernes empecé a pedir los reportes relacionados con esto. Muy poco tiempo, pero lo estoy analizando muy a fondo y oportunamente le daré mi recomendación al señor ministro que le demos participación a la Contraloría General de Cuentas para que pueda auditar todo el proceso administrativo. Determinar si vieron cosas que se hicieron correctamente, cosas correctas que se hicieron con procedimientos incorrectos. Porque hay que recordar que todo esto deviene de una sentencia de la Corte de Constitucionalidad. La Corte, para bien o para mal, y si me lo permite un poco más para mal, sentó pautas de estos procesos de consulta, ignorando algunos temas importantes. Entonces, se le dio cumplimiento a la sentencia. Lo que tenemos que determinar a través de una auditoría de procesos es si se hizo de la forma correcta. Bueno, miren, yo creo que el tema es de que lo hicieron con los pies. Esa es una realidad. ¿Cómo es posible que se quiera garantizar derecho de participación de comunidades cuando el expresidente Yamatei, que lo único que supo hacer fue gobernar a través de estados de sitio, declaró estado de sitio para hacer un proceso de consulta? Desde ahí hay una violación de derechos humanos que ojalá la Procuraduría la tenga registrada, porque no se puede decirle a las comunidades van a participar. Aparte que habían excluido a las que estaban en el área de influencia directa e indirecta, y por eso es importante limpiar y sanear los COCODES, los COMUDES y los CODEDES y el CONADUR, que ahora ya el presidente incluso tuvo ahí su primer revés con este tipo de situaciones. Sí.
Pero, iniciando, y que yo tengo información de quiénes están ahí dentro del BDS. Yo no tengo nada en contra de los exmilitares, pero que haya un exmilitar diciéndole al viceministro qué cosas se pueden hacer y qué cosas no en temas de consulta, alguien que no entiende el proceso de consulta, que haya una psicóloga que le diga al señor viceministro desde su escritorio, mire, es que ahí creo que ni siquiera hay pueblos indígenas. Así manejaron el proceso de consulta. Así lo hicieron. O sea, aquí más que el tema de la Contraloría, porque ese tema ya me lo sé, así lo quiso llevar la exministra del Mar, el tema de lo de Cerro Blanco, y eso, el tema no repara las violaciones a derechos humanos. Aquí el tema es que deben de repararse las violaciones a derechos humanos, y en ese sentido es la posición que nosotros necesitamos del señor ministro. ¿Qué va a hacer en este caso? Licenciado Calvi. Sí, buenos días, diputado, buenos días, señores autoridades. Muchas gracias. Sí, me preocupa mucho que esté aquí presente el director de minería actual, y lo digo con toda franqueza y con toda seguridad, es uno de los principales violadores del derecho de consulta. Es uno de los principales, considero yo, inclusive operadores de las compañías mineras dentro del ministerio. ¿Por qué digo esto? El año pasado, de manera apresurada, en contra inclusive de la sentencia de fecha 3 de septiembre de la Corte de Constitucionalidad, que fue emitida por el expediente 4785 en 2017, otorgaron una licencia de exploración denominada Armina dentro del territorio de China, cuando el mismo Ministerio de Energía sabe, conoce que el territorio de Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa es territorio chino. Entonces me preocupa que venga a informar sobre temas de consulta un director de minería que ha sido el principal vulnerador de este derecho dentro del Ministerio de Energía y Minas, por un lado. Y por otro lado, que se esté hablando de revisar temas de la Contraloría General de Cuentas, cuando hay una sentencia de fecha 16 de mayo de 2023 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso comunidad indígena Maya Quechía, Agua Caliente contra Guatemala. No sé cuándo le fue notificada al Ministerio de Energía y Minas, pero en esta sentencia, específicamente en su apartado de derecho de acceso a la información a la propiedad y políticos respecto a la consulta sobre la actividad minera, de esta sentencia establece que Guatemala no logró acreditar un proceso de consulta adecuado dentro del proceso que ordenó la Corte de Constitucionalidad, y lo anterior establece la sentencia en consideración al deber de garantizar que las acciones de consulta se desarrollan de forma amplia y participativa, incluyendo a toda la comunidad. Entonces aquí la Corte Interamericana está ordenando que, si bien es cierto, la misma sentencia por sí sola de la Corte de Constitucionalidad constituye una forma de reparación, no se ha podido acreditar que en efecto se haya realizado de manera adecuada la consulta, en virtud de que no se consultó a toda la comunidad. Entonces aquí ya no hay que estarle dando vueltas al asunto. Aquí hay una sentencia de la Corte Interamericana que es de aplicación obligatoria para el Estado de Guatemala y que se debe cumplir. Entonces aquí de ninguna manera podría ni siquiera estar pensando el Ministerio de Energía y Minas en reactivar una licencia cuando hay una sentencia clara que establece que no se ha cumplido con el derecho de consulta, y esa sentencia es de aplicación obligatoria. Y yo sí solicitaría al director de minería que deje de seguir vulnerando el derecho de consulta, porque definitivamente en el caso del pueblo Xinca, por poner un ejemplo, sabemos que se hizo de manera inadecuada. Emitieron un dictamen a la carrera que no había pueblo Xinca, sabiendo que hay pueblo Xinca en el territorio, otorgan sin la debida consulta esa licencia, y pues aquí se continúan vulnerando derechos de las comunidades. De hecho, hay una petición de las autoridades quechís, presentaron hace varias semanas esa petición al Ministerio de Energía y Minas, indicando y adjuntando copia del resumen de la sentencia que acabo de mencionar,
y solicitando que se vuelva a realizar la consulta. Es imposible que una consulta a pueblos indígenas se lleve en 4 meses y menos una consulta cuando está restringido el derecho de reunión y de manifestación pacífica. ¿En qué momento se reunieron las comunidades entonces para poder tomar las decisiones de manera libre e informada? O sea, se hizo dentro de un momento, dentro de un proceso en el que se encuentra totalmente, digamos, restringidos los derechos de las comunidades. Muchas gracias. Gracias. Director. Bueno, sí. Gracias. Yo celebro este tipo de reuniones porque creo que pueden aclarar las cosas y con el debido respeto para el licenciado, creo que es importante poder comentarle. Existe una división de las actividades que se desarrollan. La Dirección General de Minería no tiene ningún tipo de participación en los procesos de consulta. Es más, si la Dirección de Minería intentara tener algún tipo de participación, eso ya me haría caer en algún tipo de responsabilidad del funcionario público. Contarle entonces, dentro de este proceso, cuando el dictamen favorable del medio ambiente viene a la Dirección General de Minería, compete al director únicamente remitir todo el expediente al vicedespacho de Desarrollo Sostenible, para que sean ellos los que se encarguen bajo su completa y absoluta responsabilidad legal de hacer ese proceso de consulta. De tal cuenta es que entonces, cuando termina el proceso de consulta, tampoco estoy legitimado para determinar si fue hecho correcta o incorrectamente. De esa cuenta, cuando con la participación del diputado, del congresista Chic, hará unos 3 meses, empezamos a ver ese tema profundamente, y de ahí es que por iniciativa de él, bajo la gestión de minería, se hace la consulta al nuevo vicedespacho de este proceso y se le solicita que por favor indicara si ese proceso había sido correctamente realizado o no. De esta cuenta, y le informo también a usted congresista, es que la semana pasada, antes que el exministro Mazariegos dejara el cargo, remitió el expediente del caso de Armida, y dentro de ese expediente ya indicó que no se siguió correctamente el proceso de consulta. Lo que compete entonces es hacer todas las diligencias dentro del marco legal para suspender o para hacer lo que se tenga que hacer con esa licencia pues, de exploración. Con mucho respeto le quiero hacer esa pequeña aclaración, porque creo que a veces se puede malinterpretar y pensar que la última firma en el documento es la que acredita o valida todo el proceso, y cada uno es como si el proceso ambiental lo hicieron incorrecto. El que al final llegue el documento para la autorización final no me da a mí la validez legal para decir si se hizo correcta o incorrectamente ese proceso ambiental. De la misma manera funciona el tema del Viceministerio de Desarrollo Sostenible, pero puede tener usted la certeza que en el caso concreto que usted cita de Armida, si existen todos los elementos para dar un paso atrás y dejar sin efecto esa licencia, usted puede tener la certeza que así va a ser, porque eso es respetar el debido proceso. El diputado Chic no dijo, porque mi lógica me dice que usted tiene que cancelar esa licencia. No, siguió el debido proceso. Y aunque llevó un poco de tiempo, estamos en la fase concluyente, pues que así se va a hacer. Eso es con relación al tema de Armida. Y con relación al tema también de la consulta de la mina Fénix, tampoco tuve ningún tipo de participación en ese tema. Pero le puedo asegurar que todo lo que llegue a la Dirección General de Minería va a ser analizado desde la óptica legal, respetando primero la sostenibilidad, la participación de los pueblos indígenas, que más que un derecho constitucional es un derecho humano ya claramente reconocido. Si hay cosas que se tienen que llevar por el canal correcto, mi estimado licenciado, creo que es lo que tenemos que hacer, pero con el debido respeto. Descalificarme solo así, me parece que, lo vuelvo a decir con mucho respeto, no es el camino indicado. Únicamente congresista. Bueno, miren, yo lo que voy a hacer es, voy a
cerrar esta citación, voy a convocar al señor ministro para el día de mañana otra vez a mediodía, porque tiene que venir a darle respuesta a las comunidades. Usted no lo puede hacer, director, es el señor ministro el que debe de darle cuentas a las comunidades. En todo caso era el anterior viceministro que estaba más preocupado en ver otras cosas y no necesariamente estos temas. De hecho, yo lo cité en su momento para ver este y otros procesos de consulta, y tampoco estaba como muy aterrizado en relación a cómo debería de hacer este proceso. Lo de Armida, licenciado Morales, yo le voy a dar aquí al viernes para que me mande ya la resolución final de eso, porque se recuerda que había una fecha que ya se pasaron de límite. El señor ministro mismo fue el que asumió ese compromiso de que iba en esa fecha a dar este tema de la resolución final. ¿Qué temas haya tenido que resolver previos? ¿Qué temas tenía que resolver con el señor viceministro? Pues es un tema que las comunidades no tienen nada que ver ahí, es un tema meramente del señor ministro. Y como le digo, los rumores que hay, porque incluso ahí se escuchan, llegan por varias vías, es de que el señor ministro estaba insistente de que usted empezara a dar ya las resoluciones o las licencias a la empresa relacionado con este tema del store. Esos son los rumores que hay. ¿Qué intereses tenga el señor ministro? No sé. Entonces primero él deberá aclarar si es cierto o no de que está dando esa directriz de que las licencias sean otorgadas ya. Incluso a mí me hablaban de que habían asumido un compromiso de darlas el 26. Imagínense, hasta fechas hay. Que eso es lo más irónico, que hasta fechas habían. Que se habían comprometido en sacar unas el 25 y se habían comprometido en sacar otras el 26 de abril. Entonces, por eso le digo, todo se sabe en esta vida, todo se sabe, Lick. Entonces dígale al señor ministro que no siga jugando con la dignidad de la gente, que no siga jugando con la estabilidad de los territorios, que no siga jugando con este tema de generar conflictividad, que no siga los pasos de sus antecesores, porque que se vea reflejado ahí cómo terminan después de haber violentado a las comunidades. El exministro Archila, prófugo en Estados Unidos. El exministro Chang, con clavos por haber cedido a algunos intereses. Pimentel, igual. Incluso que con la ley Magnitsky, que él no puede hacer tarjeta pues, de aquí en adelante, y no puede salir del país incluso. Y ojalá el presidente Arévalo tome nota de esos círculos familiares que hay en el Ministerio de Relaciones Exteriores para que limpie ahí también. Y Oscar Pérez también, ligados a actos de corrupción, sancionado internacionalmente. Entonces no quisiéramos ver al ministro Ventura en una situación similar. Compañeros, no sé si ustedes quieran decir algo para cerrar, y vamos a la nota de citación. Se va a ir ahora de una vez, y de una vez diga al señor ministro que si mañana no viene, yo voy a presentar la solicitud de interpelación de él, porque el tema es de que sí, no tienen que seguir evadiendo a las comunidades. Más que venirme a dar cuentas a mí, es que vengan a escuchar a las comunidades, que vengan a decir a las comunidades cómo van a resolver las vulneraciones a derechos humanos, que tengo claridad que no las provocaron ellos, pero sí son ellos ahora los que deben de darle solución de alguna forma. Como le digo, esto de que hasta fechas tenían de que cuando les iban a activar las licencias, hasta eso había. Compañeros. Muchas gracias, buenos días de nuevo. Mi nombre es Humberto Cook, vengo del store. Señor diputado, le agradecemos desde ya como autoridades ancestrales, pues estamos muy agradecidos el avance de parte de su persona como diputado, ¿no? Al respecto del caso de nuestro territorio, pues para nosotros las autoridades muy preocupante cuando realmente los funcionarios del Estado son actores que sí realmente son los que
provoca la violencia hacia nuestro territorio, ¿no? Porque realmente muchas veces nosotros como autoridades hemos venido analizando cómo los funcionarios que sí llegan al poder, que no puede dar solución a la conflictividad que hemos venido desde décadas de nuestro territorio. Es más, cuando nos preocupa a nosotros los comunitarios, cuando el Estado de Guatemala declara que, o los funcionarios de energía y mina, cuando declaran que no existe pueblos indígenas alrededor de esa operación minera. Yo no entiendo en qué cabeza cabe esa idea que no existe pueblos indígenas, y cuando se sabe que nosotros somos los legítimos, que nosotros somos los propietarios de nuestro territorio. Lamentablemente, acá en los ministerios solo vea los intereses económicos, porque si así es la verdad, porque es la verdad. A veces se siente molesto cuando se dice la verdad sobre la mesa. ¿Por qué digo eso? Porque hemos venido dialogando con otros ministerios o con otros funcionarios que pasaron en el Ministerio de Energía y Minas, que solo nos decían compromisos, solo compromisos, y cuando de repente descubrimos que sí habían millonadas de sobornos. Entonces, ¿en qué estamos hablando? Señores, discúlpenme mi expresión, pero sí, ya nosotros ya estamos cansados. Porque durante los procesos que el gobierno te puede permitir, ¿o será que los pueblos allá te pueden permitir despojar de sus tierras? Es una pregunta que haga usted directamente como director de Energía y Mina. No. Entonces, ¿por qué aquí nuestro país, como territorio guatemalteco, sí permite a otros operadores, mientras nos arrinconan a nosotros como pueblos indígenas,